Buenas tardes y buenas noches. Es un placer para mí, es un honor estar con ustedes aquí en Colombia. El tercer día para mí. Y como le digo, ¿cómo no puedes pasarlo bien en Colombia? Es imposible no pasarlo bien. Gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de Entyvio, el vedolizumab, pero es más interesante si tienen preguntas y podamos tener una discusión. Y si quieren pueden presentar unos casos para hablar, porque siempre en estas enfermedades es muy difícil, siempre un desafío con estos pacientes, son muy difíciles de mantener y de manejar. Entonces, por favor, yo quiero saber de ustedes cómo lo manejan a los pacientes, porque es difícil para todos. ¿Sí? Yo, como algunos de ustedes saben que yo soy de Chile originalmente, pero ahora estoy en Estados Unidos, casi toda mi vida en Estados Unidos, criado en California y entrené en Boston para gastro, y después de eso fui a la Universidad de St. Louis, y ahí por 8 años era el director de las enfermedades intestinales e inflamatorias, y después me cambié a Las Vegas más o menos 8 años atrás, y siempre he estado dedicado al IBD. Pero si tienen preguntas, por favor, me pueden interrumpir en cualquier momento. Vamos a empezar con los slides entonces. Todos sabemos que el colitis puede progresar. Aquí vemos un estudio en que preguntaron a los médicos si los pacientes que tienen los síntomas completamente bajo control. Y los médicos piensan, pues, más o menos 50% dicen que están bien. Pero si haces la misma pregunta a los pacientes, dicen, no tanto. Entonces, no es igual. Tenemos que poner atención a los pacientes, porque a veces se mejoran un poco con los tratamientos. Por ejemplo, tienen diarrea 10 veces al día y después empieza el tratamiento y baja a 2 o 3 veces al día. Y para el paciente se siente fantástico, pero no tiene remisión. Entonces tenemos que hacer las preguntas, cómo se siente, y también hacer la colonoscopia para estar seguro que tienes una remisión profunda, porque la remisión clínica no es suficiente en muchos casos. Sabemos que, por ejemplo, puedes tener proctitis solo, puede progresar con tiempo, después de 9 años, puede tener pancolitis en algunos de los pacientes. Pero si no progresa en esa manera, también la proctitis podría ser muy difícil de ponerlo en remisión, y lo vas a tener que tratar igual como si fuera pancolitis. También el problema del cáncer. Siempre lo estoy hablando con los pacientes del tema de cáncer, porque yo he tenido, por ejemplo, en mi experiencia, 2 o 3 pacientes que se murieron de cáncer del colon. Pero ¿cuántos pacientes tengo que murieron por un efecto secundario, un riesgo de los medicamentos? Nadie. Nunca he tenido una linfoma. Todos los pacientes, bueno, más o menos bien. Entonces el peligro es más de no tratarlos bien, y con tiempo el riesgo de cáncer es muy alto. Entonces nos tenemos que fijar en esto. Claro que los pacientes pueden necesitar una colostomía y andar a hacer cirugía, pero esto no quiere decir que el paciente está curado. Por ejemplo, puede tener Crohn's, usted puede tener colitis ulcerativa por 10 años, 20 años, le hacen la colostomía y un pouch, y después, 20 años después, llega el Crohn's en el pouch, úlceras. Yo recién tuve un caso similar, y este señor estaba yendo al otro gastro por 10 años y nunca le hizo una endoscopía, y tenía Crohn's y no lo sabía. Entonces su vida estaba muy mal porque el doctor no se fijó en esto. Pero, doctor, sí. En ese caso, el diagnóstico desde el principio era Crohn Era
era colitis. Pero ¿no sería que hubo un error en el diagnóstico? ¿O cambió Probablemente, sí. Yo creo que cuando llega el Crohn's después, al principio era Crohn's también. Pero no sabían. Es imposible saber. Cuando uno manda la pieza es más fácil, ya cuando lo operan, ¿o no? Es más No difícil siempre. con la biopsia. Tampoco. Tampoco se sabe después de la cirugía. Que uno tiene con diagnóstico patológico en espécimen colitis ulcerativa y terminación del cuerpo. Y siempre estamos hablando también de los serologías. Sí, sí, sí. No sé si lo usan ustedes. Poco en casos especiales. Poco. Sí, poco. Yo creo, bueno, no sirven para nada para diagnosticar. Y tampoco mucho en decir si es Crohn's o colitis. No sirve para mucho. Casi nunca los pido. Bueno, después de la colostomía, también pueden tener problemas de fertilidad las mujeres. También el pouchitis, que puede ser crónico. Y después de mucho tiempo de ser crónico y muy difícil de tratar, lo vamos a llamar Crohn's. Y vamos a tener que tratarlo igual a Crohn's. Eso, bueno, es una lata, pero pasa muchas veces en los pacientes. También aquí se ve un estudio en que se ve cuáles son los medicamentos que se dieron en el primer año después de diagnosticar al Crohn's y al colitis. Y se nota, bueno, en colitis hay muchos pacientes que son casos más leves y se puede usar mesalamina, pero también hay unos que necesitan esteroides y las pastillas, por ejemplo, la azatioprina. No se olviden que cada vez que se usa prednisona, una vez, ya es un caso mínimo moderado en gravedad. Y entonces esos pacientes son candidatos para biológicos y no deberíamos esperar mucho para introducir esos. Entonces, tenemos que dar la terapia temprano, ¿okay? Y ser agresivo. Yo trato casi todos agresivos. Y a veces son los pacientes que no quieren tomar estos medicamentos, que tienen algunos riesgos, pero también son los gastros que no quieren dar estos medicamentos. No se sienten cómodos con ellos. Tienen miedo de la linfoma, de darle el linfoma al paciente. Pero yo he visto muchos más casos en que los pacientes están muy mal y no están bien tratados porque los gastros no querían darle tratamiento más agresivo. Y eso es un problema mucho más grande que los efectos secundarios a los medicamentos, en mi opinión. Bueno, en el caso de colitis hay unos factores que puedes ver en los pacientes que dice que debería ser más agresivo con el tratamiento. Por ejemplo, si de menos de edad, tiene una historia familiar, más severo y también si necesita usar esteroides. Estos son los pacientes que no van a andar bien solamente con mesalamina. Y si necesitas prednisona más de una vez al año, quiere decir que hay algo malo en el tratamiento, en la maintenance terapia. Tienes que hacer algo diferente, tienes que cambiarlo. Aquí también sabemos los problemas de los anti-TNF, que estamos bien cómodos en usarlos, pero el problema es que puedes perder a la respuesta con los anti-TNF. Y en este caso, después de un año, son la mayoría que están perdiendo la respuesta. Es un problema bien grande en estas enfermedades. Y tanto que estamos siempre hablando si deberíamos usar la combinación de azatioprina con anti-TNF. Por ejemplo, con el Sonic Trial, ¿se acuerdan del ensayo del Sonic? Entonces, me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Están usando la combinación o no cuando empiezan al Remicade? ¿Sí? ¿En cada caso? Casi todos. Ya. Porque en otras ciudades no lo hacen. Incluso con la adalimumab también. ¿Cuál? Con la Adalimumab, sí, claro. Otro anti-TNF,
y porque la tasa de los anticuerpos es muy alta. Entonces, para bajar la reacción de los anticuerpos, mejor darle la combinación, casi en todos los casos. Y después de 6 meses o 12 meses puedes parar a la azatioprina si tienes algún miedo de la linfoma y seguir solamente con la biológica. ¿Ustedes hacen seguimiento con niveles de medicamento, digamos, del biológico y también de los anticuerpos? Sí, depende, no tanto, porque yo todavía no estoy convencido que eso es mejor, que no, cuando se fija bien de lo que está pasando con el paciente. Sabes que, por ejemplo, está perdiendo la respuesta entre los 8 semanas de RMK, por ejemplo. Y el paciente empieza a tener síntomas a la semana 7 o el 6. Entonces ahí sabemos que probablemente es un problema de el nivel del medicamento. Hay que cortar o aumentar la dosis. Y si puedes hacer eso, vas a saber bien rápido si eso tiene éxito o no. No tiene que esperar 6 meses. Se tiene que mejorar rápidamente. Y si no, vamos a tener que cambiar completamente, porque esto nunca se mejora solo. Cuando empieza a perder la respuesta, eso ya no se va a mejorar. Tenemos que actuar, tomar acción. También con los anti-TNFs, el problema de las infecciones, que bueno, siempre hay riesgo de eso, y me imagino que han visto infecciones. En Estados Unidos tenemos los problemas de los hongos, no sé si lo tienen aquí, pero yo vivo en Las Vegas donde tienen coccidioidomycosis, y también en San Luis tenemos histoplasmosis, estos hongos, pueden venir unas infecciones malas. Estos problemas no existen con Entyvio, porque con Entyvio no tienes un efecto sistémico. Entonces es un medicamento específico para el intestino. Entonces el perfil de seguridad es de mucho mejor. Entonces aquí vemos el mecanismo de Entyvio, para acordarse que es totalmente diferente. Estamos bloqueando a los leucocitos que no pueden salir de la sangre para entrar a la mucosa y después producir la inflamación. Y en esa es la manera en que actúa el Entyvio. Entonces podemos ver, para acordarnos de los ensayos clínicos. En este caso, por ejemplo, después de solamente 2 dosis de Entyvio, vemos que la respuesta es casi 50%. ¿Okay? Y aquí vemos la remisión y la mucosa que está curada, casi 40%. Entonces ahí ves que puedes, ojalá, ver una respuesta bien rápido después de dar Entyvio. Algunos que piensan que deberíamos esperar 6 meses con Entyvio o algo más, no creo. Con todos los biológicos deberíamos ver después de la inducción que están mucho mejor. Y si no, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que aumentar al tratamiento. Aquí se ve los pacientes que no habían recibido antes al anti-TNF y ahora se nota que la respuesta es mejor. Y esto, bueno, no debe sorprender mucho, porque esto es cierto con todos los medicamentos que estamos usando. Hasta prednisona, después de usarlo varias veces, ya no tiene el efecto igual. Y tienes que aumentar la dosis para tener lo mismo efecto. Y cuando estamos usando más biológicos, cuando llegas al tercero o el cuarto, ahora ya sabemos que las respuestas no van a ser igual como la primera. Entonces podemos hacer el argumento de usar al Entyvio primero en vez del anti-TNF. Estamos acostumbrados de darle Remicade o Humira primero, pero no hay por qué no usar Entyvio. Tenemos los datos
que es eficaz y tenemos un perfil mejor de seguridad. Entonces, para mí, yo creo mejor dar la opción a los pacientes que tenemos no solamente Remicade por otro más en el tibio. Y cuando los pacientes van a la red y para leer sobre estos medicamentos, se van a sentir mejor con el tibio. Porque yo he tenido pacientes que después de hablar con ellos y estar de acuerdo que vamos a empezar Humira, por ejemplo, van a la casa y después me llaman a la oficina y dicen, ya no lo quiero tomar. Y eso después de explicarles los riesgos, porque leyeron un poco más en el internet y ahora no lo quieren tomar. Entonces, para evitar esto, quizás sería mejor darle algo con un perfil mejor de la seguridad. Aquí vemos los resultados. Otro, temprano la respuesta con el tibio. Aquí solamente una infusión de tibio y después de 2 semanas ya está diferente del placebo. Entonces aquí puedes ver que durante la inducción quieres ver esta respuesta. Después de eso va a andar muy bien después. Y no hay que esperar más tiempo. Si no logras esta respuesta, vamos a tener que hacer otra cosa más, aumentar en alguna manera el tratamiento. De nuevo, otro estudio aquí en que los pacientes no habían recibido anti-TNF antes y aquí se ve que está mejor la respuesta después de 6 semanas y también después de 1 año, todavía mejor si nunca habían recibido el anti-TNF. Si el Entyvio había salido primero al mercado y después los anti-TNF, sería lo opuesto. Estaríamos usando el Remicade después de Entyvio y probablemente el Remicade no tendrá buena respuesta como si lo usas la primera. Okay. Aquí se ve los resultados después de 1 año. En los pacientes que al principio lograron una remisión después de la inducción, que es lo mejor que puede pasar. En estos pacientes, después de 1 año, mira, los que no habían recibido anti-TNF, estamos llegando a casi 70% de los pacientes que están en remisión. Y también esto sin sangrar. Estos son números bien altos, que no se ven mucho en estas enfermedades. Entonces, vale la pena introducir al Entyvio a algunos de los pacientes. Sería mejor, en algunos casos, darle Entyvio primero para ver qué pasa, para tener más experiencia. También nota aquí, estos son los pacientes con colitis y estamos dividiendo los pacientes en el sentido de duración del colitis. Y los que tienen duración menos tienen mejor respuesta. Y esto es algo único para Entyvio. Esto no se ve con los anti-TNF, no en colitis, solamente en Crohn's. En Crohn's, si revisas todos los datos y los resultados, vas a ver que con todos los anti-TNF, en Crohn's solamente, los que tienen menos años de duración tienen mucho mejor la respuesta. Y eso existe con Humira, Cimzia, Remicade, todos tienen datos iguales. Okay. Pero esto es diferente. En colitis está mejor. Y ahora, con respecto a la mucosa, aquí se ve después de 1 año, en los pacientes que al principio tuvieron una respuesta. Después de 1 año, aquí se ve que son 50% los pacientes que tienen más o menos totalmente curado la mucosa. Y de nuevo aquí
después de un año, los que no habían recibido anti-TNF, estamos llegando al 70% de los pacientes con curación de la mucosa. Bueno, y esto probablemente es el punto final mejor que podemos lograr con los pacientes. Yo creo que no es suficiente de una remisión clínica sola. Tenemos que buscar a la remisión profunda. Ahora vamos a hablar de este ensayo que se llama Victory. Salió al principio en abstract y ahora está publicado. Y es un consorcio de varios centros en Estados Unidos. Por ejemplo, en Mount Sinai, y esto es la clínica Mayo. Aquí está San Diego, algunos otros. Y es una colección de varios pacientes en que le dieron Entyvio. Es un ensayo del mundo real, como dicen. Entonces vamos a seguir a los pacientes y ver los resultados de eficacia y seguridad. Y hicieron algo bien especial, estadísticamente, es un emparejamiento por puntaje de propensión. Aquí, por ejemplo, se ven los pacientes que recibieron vedolizumab y los otros que le dieron anti-TNF. Y estos son todos los factores aquí abajo de los pacientes. Por ejemplo, la edad, la duración de la enfermedad, el sexo, la gravedad de la enfermedad. Todos los datos, los factores, son diferentes en estos grupos, pero después de hacer este puntaje de propensión, ahora son casi igual. Ahora lo podemos comparar. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver el balance de los grupos. Y con esa técnica se ve que son casi igual. La edad, casi todo es igual. Mira, los fallos de los anti-TNF son casi igual. Entonces todos los factores son como emparejados. Bueno, aquí están los resultados. Aquí arriba usted puede ver la remisión clínica, remisión sin esteroides y curación endoscópica. Y se ve en cada caso que el vedolizumab fue superior, ¿okay?, en este ensayo. También en Crohn's, otro consorcio de lo mismo y el mismo emparejamiento. También el balance de los grupos es casi igual, todo bien ahí. Y que aquí están los resultados. De nuevo, vedolizumab salió superior. Aquí se nota, por ejemplo, estos son los pacientes que tienen enfermedad en el colon, específicamente. Y en estos casos tiene remisión sin esteroides y curación endoscópica que es superior a los anti-TNF. ¿Okay? Entonces con esto puedes, ojalá, sentirse un poco más cómodo de usar estos medicamentos, usar Entyvio como el primer biológico. También aquí tenemos el perfil de seguridad, que es mejor con vedolizumab. Estos son las infecciones serias y efectos secundarios serios, y es mejor con vedolizumab. En este lado se puede ver los pacientes que están tomando esteroides con otros medicamentos, y vamos a ver más infecciones con esos pacientes que están tomando más de un medicamento a la misma vez. Lógico. Aquí se ve el perfil de seguridad para los pacientes que están tomando solamente un biológico, y claro que es mejor el vedolizumab. Okay. Y ahora vamos a ver este ensayo que se llama Versify. Y esto está dedicado a los pacientes para ver la curación de la mucosa. Y aquí está el diseño en los pacientes que todos recibieron vedolizumab aquí, y le hicieron
colonoscopía. Y el punto final está aquí en la semana 26. Vamos a ver la remisión endoscópica en estos pacientes después de medio año. Aquí solamente le están explicando por qué usaron la definición de menos de 4 puntos en este score. Este se llama el Simple Endoscopic Score para Crohn's. Es muy simple. Si se está sangrando, si tiene úlceras, la cantidad de inflamación. Y la definición es que si se mejoran cuando tienen 4 o menos puntos. Aquí se ven las características de los pacientes. Y, por ejemplo, mira la duración de la enfermedad, son 11 años por medio. Y son pacientes bien enfermos. Es mucho tiempo. Estos son pacientes que son muy difíciles de tratar y lograr la remisión. Más del 50% de los pacientes habían fallado a los anti-TNF también. Entonces aquí se ve, este lado, la remisión endoscópica. En los que no habían recibido anti-TNF, estamos llegando al 20% comparado con solamente el 6% si habían recibido anti-TNF. Entonces, si quieres que en el tibio le tiene buen eficaz, mejor usarlo primero, antes del anti-TNF. Si no logras una buena remisión con el tibio, todavía tienes los anti-TNF después. No hay por qué no usarlos después. Aquí están las conclusiones del Versify. Entonces, bueno, aquí terminamos con los diapositivos. Entonces podemos hablar más de sus casos o de lo que está presentado aquí. Pero me gustaría saber cómo manejan a los pacientes ustedes. Por ejemplo, si usted le da a un paciente al Remicade y no tiene respuesta después de la inducción, ¿qué van a hacer después de eso? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Qué medicamento le van a dar después? ¿O qué van a hacer? ¿Tiene algún comentario? ¿Nadie? Nadie está usando Remicade, me parece. Realmente el Entyvio llegó aquí no hace mucho tiempo y todos somos tímidos, como usted dice, para empezar. O sea, en estos días reunimos un grupo y tenemos 38 pacientes aquí entre, digamos, como el grupo, hablábamos eso, pero ya veo que hay otros que tienen, digamos, estamos arrancando. En cambio, con Remicade llevamos muchos años y era como la droga que nosotros más confianza teníamos, pero nos pasa lo mismo que a ustedes, es que tiene como una luna de miel, los pacientes mejoran inicialmente, un buen porcentaje de pacientes mejoran, sobre todo si lo usamos con azatioprina, que es como lo hacemos regularmente, como decía Rafael, pero al año y medio y esto, posteriormente empiezan otra vez a hacer recaídas los pacientes, que es lo que ya sabemos. Como no teníamos otro medicamento que no fuera un anti-TNF, las opciones que teníamos era pasarlo a Mira o pasarlo a Adalimumab, mejor. Y últimamente llegó Golimumab, que es, pues, últimamente quiero decir en esa época, ya el que llegó recientemente realmente fue Entyvio ya hace como año y medio aquí. Entonces nos circunscribíamos a esos 3 medicamentos. Cuando no nos funcionaba inicialmente el Remicade, si era un paciente agudo, severo, pues tocaba o ciclosporina o llamar al coloproctólogo. Realmente llamábamos al coloproctólogo desde el principio, si lo tenemos ahí cuando es un paciente severo, hospitalizado con una colitis fulminante que llamábamos antes, o una colitis severa ahora, un megacolotóxico, un sangrado, y ese tipo de pacientes. O los pacientes que hacían recaída, pero es lo que utilizábamos. Y si no, corticoides. Usted ve unas cosas aquí, tengo un paciente que ya está operado y lo sigo mirando ahí porque los cirujanos lo operan y ya no lo quieren volver a ver, y se quedó con una ileostomía definitiva, que tenía una colitis y tuvo 5 años corticoides permanentemente, muchacho joven, tiene como 30 años ahorita,
y empezó una respuesta adecuada con biológicos la primera vez, luego hizo una recaída porque tuvo una lesión de la rodilla y le tuvieron que dar antibióticos y antiinflamatorios y hizo una recaída, y en esa recaída se deterioró tanto que terminó operado, una desnutrición severa y todo eso. Y se quedó después de 5 años que corticoides, luego, eso parece increíble, pero es verdad, luego con el Remicade, que era lo que teníamos en esa época, y ahora él maneja bien su ileostomía, se recuperó nutricionalmente, hace una vida normal y se siente mucho mejor que en esa época. Ahora la experiencia es que ya tenemos pacientes con entibios, ahora podemos comentar de algunos de los casos. Yo tenía un caso que le quería contar, pero más adelante. Pero pues estamos como un poco empezando y generalmente, por lo menos en mi caso, de los 5 pacientes que tengo ahorita, 4 son segundo uso, segundo o tercer uso. Y solamente una paciente que es naive. Después hablamos de esa paciente, pero pues yo no sé qué opinión tiene. Yeah. Pero yo estoy hablando de un paciente que es ambulatorio, ¿okay? Y le dan Remicade y pierde, no, pero nunca tiene efecto, ¿okay? Es un fallo primario, ¿okay? En estos casos, no sé si vale la pena darle Humira después de eso, porque es un fallo primario. Cuando no teníamos nada más, le dábamos Humira porque no teníamos otra cosa. O llamamos al cirujano. O ajustábamos la dosis, la frecuencia o la dosis. Pero si no tiene fallo, si tiene fallo con la dosis de carga, después de 3, quiere decir que no vamos a pegar. Eso sí, no creo que haya mucha duda en ese aspecto. Uno ajusta la dosis cuando tiene pérdida del efecto. O sea, cuando ya funcionó, empezamos a ver que el efecto no es suficiente o que ha perdido el efecto paulatinamente. Pero si falló desde la dosis de carga, uno desecha esa droga de entrada porque quiere decir que por algún motivo no funciona en ese paciente. Sí. Pero este es un problema que pasa muchas veces, que le dan un biológico y no tiene efecto adecuado. Tenemos que hacer algo. Entonces, me gustaría saber cómo lo manejan. ¿Van a usar azatioprina primero con la Remicade o no? Es que lo empezamos normalmente los dos. Casi a no ser que haya una contraindicación específica para la azatioprina por algo especial en ese paciente, o que haga un efecto secundario temprano, una pancreatitis, una intolerancia así, o una leucopenia severa, por lo menos nosotros no lo iniciamos solo. Siempre el Remicade con la azatioprina a una dosis de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo, tratamos de mantenerlo ahí y así lo usamos. Ok. ¿Alguien más? ¿Todos hacen lo mismo? ¿O no? Porque hay muchas maneras de manejar a los pacientes. Y con azatioprina, por ejemplo, si lo está usando a la misma vez, en combinación, si lo está usando para la eficaz o solamente para bajar a los niveles de anticuerpos. ¿Cuáles? ¿Cómo lo está usando? ¿Para la eficaz o...? Realmente después del estudio que mostraba que era mucho más eficaz utilizándolo en terapia combinada, como lo usamos por esa razón. Lo que ya sabemos es que una de las razones por la cual es más eficaz y la respuesta es mejor en la inducción y en los primeros años es también porque disminuye la inmunogenicidad, digamos. Sí. Entonces, digamos que lo usamos como por las dos cosas, pero tratando de tener una mejor respuesta a la inducción. Porque si uno fuera a usarlo solamente por la inmunogenicidad, uno podría usar una dosis más bajita de azatioprina. Sí. Y lo que yo he hecho en algunos casos es bajar la dosis de azatioprina después de cierto tiempo, y normalmente ese tiempo es un año. Un año, sí, está bien. De un año, y estando el paciente completamente controlado, empiezo a bajar la dosis de azatioprina, y lo que menos he tenido son pacientes con 50 miligramos de azatioprina que viene a ser una dosis bajita de azatioprina que no tiene un efecto sobre su enfermedad inflamatoria, pero sí tiene un efecto sobre su inmunidad, y los dejo con 50 miligramos de azatioprina, no se lo quito completamente a ningún paciente. No he tenido el primer paciente que se la suspenda completamente después de 3 o 4 años con él. Ya, y no se olviden que con Entyvio, ¿cuál es la tasa de los anticuerpos en los pacientes? Es solamente 4%.
comparado con Remicade, en que, bueno, tienes que mejor usar la combinación con la azatioprina porque vas a llegar a 40% de los pacientes con anticuerpos después de 1 año o 2 años. Es muy alto. Pero no tienes este problema con Entyvio. No hay que dar la combinación. Igual con Stelara. Stelara no lo tienen ya, pero en el caso de Stelara, los anticuerpos llegan solamente a 2.5%. ¿Okay? Muy bajo. Entonces no vale la pena darle la combinación, porque ya los anticuerpos son muy bajos. ¿Okay? Entonces tienes la ventaja de no tener que darle combinación. Especialmente si tienes miedo de la linfoma en relación con la azatioprina. Porque en Estados Unidos yo le puedo decir que muchos de los gastros tienen mucho miedo de la linfoma. Entonces no le dan combinación. Entonces las respuestas son más bajas cuando están usando Remicade. Pero con Entyvio no tenemos este problema. ¿Alguna pregunta sobre la materia que se presentó? Nadie, ok. En pouchitis usted la utilizaba el Entyvio en pacientes que luego, digamos, en una pouchitis que no se sabe que no es isquémica, que se sabe, digamos, que uno piensa que es como una reactivación de la enfermedad o un cambio en la enfermedad, como usted lo decía ahorita, como este caso. Sí. ¿Usted lo ha utilizado el Entyvio en estos pacientes? Sí. Yo tengo un paciente que tiene pouchitis crónico. Tomó Humira, tomó Remicade, pero tuvo problemas, efectos secundarios. No le gustó. Entonces quería pararlos. Entonces después de eso empezamos a Entyvio. Y ahora está completamente curada del pouchitis. Esa pouchitis en ese paciente que requiere terapia de médico, ¿no será más bien un Crohn? No sabemos. No sé. Puede ser. A mí no me importa tanto lo que lo llamo. Lo vamos a tratar casi igual. Puede ser un pouchitis crónico o Crohn, lo voy a manejar igual. Y para conseguir al Entyvio, yo lo voy a llamar Crohn's en el medical record, porque si no, no lo van a pagar la aseguranza. ¿Okay? ¿Y las dosis y todo igual? Todo igual. En pacientes con colangitis esclerosante, ¿hay alguna expectativa de que eso revierta algo al usar Entyvio o No, alguna experiencia? no creo. Con el PSC se llama en Estados Unidos, PSC, colangitis. No tenemos ninguna prueba de que se va a mejorar eso. Pero lo interesante es que hay unos estudios en que se está usando vancomycin para PSC. Y en eso tienes una respuesta. Vancomycin, sí. En una dosis alta, especialmente en los niños, tienen muy buenas respuestas. Y ahora yo lo estoy usando en los adultos también. Pero yo creo que no van a tener respuesta tan bien como los niños. Okay. Pero hay unos resultados que están saliendo ahora. Por ejemplo, un estudio que se hizo en Stanford. Y yo mandé a una paciente mío para darle vancomycin porque tenía PSC con colitis. Y los niveles del hígado se mejoran con el vancomycin y también cura a la colitis. Entonces, ahora está en remisión el paciente. ¿Será oral? Sí, oral, 4 veces al día. Es muy costoso para los pacientes, pero bueno, tiene éxito, especialmente en los más jóvenes. Sí, muy interesante. ¿Qué efectos secundarios importantes han tenido con el uso de Entyvio en la experiencia de grandes pacientes? Sí. Complicaciones graves. Sí, efectos secundarios con Entyvio, muy poco. Con infección solamente estamos hablando de pharyngitis. Son infecciones leves.
Casi nunca hay que darle antibióticos, casi nunca vas a tener que parar al medicamento porque tiene fiebre o algo más. Muy poco las infecciones. Y como no tiene efecto sistémico, casi nada más. Si el paciente está positivo para tuberculosis, puedes darle antivio sin tratamiento para la tuberculosis. No hay riesgo. Pero ningún infectólogo le autoriza a uno, ningún infectólogo en este país le autoriza a uno darle antivio a un paciente ¿Sí? con una PPD positiva. Ok, pero tienes que preguntarle qué evidencia tiene de rechazarlo. No hay evidencia para eso. Y yo lo he hecho. Tengo muchos pacientes que son positivos para tuberculosis en Las Vegas y yo lo estoy dando en tibio, sin problema. Okay. La paciente que tenemos nosotros ahí del grupo es una mujer de 40 años que tenemos con el tibio, tuvo un tumor de tiroides, un papilar de tiroides. Les tocó hacerle una tiroidectomía total, radical, y eso fue hace como 2 años nomás. Y cuando le fuimos tiene una colitis severa, pancolitis severa, por un mayo por ahí de 6 tenía en ese momento, que no había respondido adecuadamente, no le podíamos dar azatioprina y fuera de eso no había respondido adecuadamente al tratamiento totalmente convencional. Le propusimos el vedolizumab, cuando hicimos los estudios salió con una PPD positiva. Como dice Rafael, no nos autorizaron a empezar el tibio, entonces lo que hicimos fue arrancar y darle el tratamiento. Como era una enfermedad silente, digamos, solamente era no era una tuberculosis activa, entonces se le dio el tratamiento y como a los 2 meses del tratamiento que le dan, que es durante 6 meses aquí, nos autorizaron a empezar el tibio y ya se le empezó en abril. O sea, lleva 6 meses en este momento, ¿verdad? Con una buena respuesta, digamos, clínica. Todavía la respuesta endoscópica mejoraba algo y la PCR y todo eso, pero no tanto, pero va bien, digamos. Y era la única opción que nosotros veíamos que tenía. Que usted hubiera hecho algo diferente en ese caso, le hubiera empezado antes, hubiera intentado con otro medicamento, o le parece que no lo debimos haber hecho porque tenía el antecedente del cáncer y la tuberculosis y las dos cosas. No hay problema, porque también con el tibio no hay riesgo de cáncer, no existe. Si antes tuvo un cáncer, si tenía un linfoma, puedes usar el tibio sin peligro. ¿Okay? Entonces hay una ventaja ahí. Me parece bien darle el tibio en este caso. Una pregunta es que usted dijo que no podía dar azatioprina. ¿Y por qué? ¿Tuvo un problema? Nos recomendaron allá que tanto por la tuberculosis latente como por el antecedente del tumor temprano era riesgoso dar la azatioprina, tanto por la inmunosupresión, ¿Por tiroides? Digamos, y también por el antecedente que ya tenía el tumor temprano y recientemente. Ya. Bueno, en realidad hay muchos casos en que un paciente tuvo cáncer antes. Puede ser linfoma, cualquier cáncer. Y le tiene que dar un biológico. Si el paciente está enfermo, tiene que tratarlo. Y en todos los casos, y si yo pregunto a un oncólogo si puedo empezar al biológico en este paciente, siempre me dicen sí. Trátalo nomás porque está enfermo. Aunque tuvo una cáncer antes. Porque el problema es ahora la enfermedad inflamatoria. Entonces, siempre dicen, está bien, empieza el tratamiento y si le pasa algo, me viene a ver. Pero nunca ha tenido un problema. ¿Ok? De pronto son un poco más conservadores. ¿Son más conservadores? Conservadores, yo creo, pues por lo menos Es posible. en los que trabajan con nosotros. Sí, es posible. Bueno, y he estado hablando con los otros doctores en los otros lugares en Colombia y me parece que algunos todavía se están atrasando en usar biológicos. Como le digo, los pacientes que necesitan
esteroides y ya son candidatos. ¿Y por qué esperar? Nunca deberíamos dejar los pacientes en esteroides por 6 meses, 1 año, 5 años o cualquier... Eso nunca se debe hacer. Hay un problema. También los pacientes que están tomando narcóticos crónicos. Eso tampoco se debe hacer. Si el paciente me está pidiendo narcóticos cada semana, cada mes, yo no lo voy a dar. Yo le voy a decir, mira, tenemos un problema. El problema es que tú necesitas cirugía o tenemos que cambiar completamente el tratamiento que estamos haciendo. Porque no debería tener tanto dolor. Y no es necesario darle narcóticos crónicos. ¿Ok? Y vamos a tener que hacer algo, tomar acción. ¿Ok? Sí. Los pacientes que necesitan algún procedimiento quirúrgico, ¿cuánto tiempo debe suspenderse el Entyvio antes de hacer el procedimiento? Sí. Otra ventaja más. No hay efectos sistémicos. No hay inmunosupresivo. No hay nada. Entonces, no tienes que pararlo. ¿Ok? No hay prueba que tiene más riesgo después de la cirugía o durante la cirugía. Es el efecto solamente en la mucosa, pero no hay prueba que tiene más riesgo. Entonces, puedes seguir a la cirugía sin esperar. Es otra cosa con los anti-TNF. Pero fíjese que es diferente el Crohn's que el colitis. Si usted tiene un paciente bien grave con colitis, está en el hospital, tiene el albumin muy bajo, ese paciente, bueno, si le da Remicade, ya se va del cuerpo rápidamente. The clearance es muy rápido. Y si puedes pedir el nivel de Remicade y vas a ver que está muy bajo y puedes seguir con la cirugía. Yo tuve una vez un paciente muy enfermo con colitis y le dimos Remicade en el hospital, no sirvió para nada. Llamamos al cirujano y dijo, vamos a esperar 6 semanas antes de hacer la cirugía. Yo no estuve de acuerdo con eso, pero ¿qué voy a hacer? Y no pudimos mandar los niveles en el hospital, que no se pueden hacer fácilmente ahí. Bueno, pasaron un mes, todavía está ahí. Casi se murió una noche cuando empezó a sangrar. Tuvo una hemorragia, pero profunda. Casi se murió. Lo tuvieron que mandar a la sala de cirugía esa noche en la medianoche. Y menos mal que sobrevivió, pero estaba muy mal. Y hasta ahora todavía estoy enojado con este cirujano que esperó tanto. No debería haber hecho eso. Okay. No, cuando uno opera a un paciente que está con la terapia biológica, aumenta el riesgo de infección y de complicación de la cirugía, pero es una complicación. Sí. Por hecho, si está estable, uno puede esperar, pero si no está estable, hay que operarlo en cualquier momento. Nunca ha sido una contraindicación para operarlo. Sí. La prednisona probablemente tiene más riesgo para más riesgo que sí, exacto. Sí. Si un paciente suspende el Entyvio después de 6 meses de estarlo usando y lo vuelve a necesitar, ¿Entyvio? Sí, Sí. la respuesta esperada al reiniciarlo es la misma que cuando se inició al principio o es diferente. Yo creo, bueno, yo nunca he hecho eso. No es, Yo no es que uno personalmente, quisiera hacerlo, sino sí, que a nosotros debería nos ser. pasa con frecuencia que el seguro Sí, tiene el paciente, pierden pierde sí. la continuidad en Sí. en el manejo. Sí, debería ser igual, sí. Especialmente porque los anticuerpos son muy bajos en general, pero siempre como es un anticuerpo, el medicamento es un anticuerpo, es posible que puede producir anticuerpos contra el Entyvio. Entonces es posible que no va a lograr la respuesta igual como antes. Pero igual con Remicade se puede hacer. Hay unas publicaciones en que muestran después de 1 año sin recibir Remicade
de nuevo le dieron Remicade y tuvieron respuesta. Claro que hay muchos que pueden tener una reacción a la infusión, entonces eso es posible también, pero es imposible saber eso antes de darlo la segunda vez. Entonces tienes que darle el medicamento, darle nomás y a ver qué pasa. Y ojalá que tiene la respuesta. Con enfermedad hidroalcohólica, ¿cuándo consideran ustedes que ese paciente debe ir a cirugía tempranamente? ¿O cuándo consideran que es mejor ensayar y seguir ensayando con las diferentes terapias? ¿Con clostridia? Con Crohn hidroalcohólico. Ah, ¿Sí? pero no entiendo la pregunta. Dicen en inglés, con fístula. No, en efecto. ¿Cuándo piensa que ese paciente se debe operar? Ah, ¿O debe seguir tratando otro tratamiento Sí, y otro tratamiento sí, y eso, otro tratamiento? entiendo. Porque hay unos estudios que dicen que hay un grupo de pacientes que les puede ir mejor operándolos tempranamente y más bien haciéndole el seguimiento Sí, después. ya. Hay otras personas que dicen que no, que hay que darles todas las terapias biológicas. Pero claro, sí, es buena pregunta. Esto ocurre con mucha frecuencia. Los pacientes que tienen mucha cicatriz del hilo, esos son los pacientes que no se van a mejorar con los medicamentos. Da lo mismo que cuál. Y si tiene demasiada cicatriz, deberían seguir a la cirugía, porque estás perdiendo la oportunidad cada vez que le da otro biológico. Porque ya sabemos que la cicatriz no se va a mejorar nunca. Solamente podemos tener efecto a la inflamación. En esos casos, claro que a veces hay inflamación y también cicatriz. Pero si es todo cicatriz, no debería seguir perdiendo el tiempo con todos los biológicos. O sea, cuando la enfermedad es fibroestenosante. Si hay demasiada fibrosis, tienes que mandar al paciente a la cirugía. Sí. Eso es un ejemplo de esperar demasiado de mandarlo a la cirugía. El mismo problema o similar a esperar demasiado de empezar a los biológicos. ¿Okay? Tenemos la oportunidad de cambiar el curso de la enfermedad antes de que empiece el fibrosis. ¿Okay? ¿Hace cuánto están usando ustedes el Entyvio? ¿Cuánto tiempo llevan ya con el Entyvio? Allá en los Estados Unidos. Yo creo que son 4 años. Sí, son 4 años. ¿Algún paciente de estos que respondió también, como vimos, ustedes lo han suspendido? O sea, que ya lleva 3 años con el tratamiento y usted dice, está perfecto, tiene curada la mucosa, y el paciente le empieza a uno a preguntar, a nosotros nos preguntan, mire, doctor, ¿y esto qué? ¿Para el resto de la vida? Sí. ¿O ya lo puedo suspender o me lo puede Sí. estirar un poco? Claro. Cuando salió Entyvio, yo tenía una lista de pacientes. Eran 15 que estábamos esperando el día que lo iban a probar. Entonces, al tiro empezamos a usar Entyvio. Y tenemos los pacientes que todavía están tomando el Entyvio. Y esta pregunta se hace mucho. Los pacientes quieren saber cuándo puedo parar a este tratamiento. Tenemos algunos datos con azatioprina y con los anti-TNF. Y muestran todos casi igual, que después de un año, 50% de los pacientes van a recaer. Y eso es después de tener remisión, más o menos remisión clínica, por lo mínimo. Entonces, en realidad no sabemos cuáles son los pacientes que pueden parar a los medicamentos y seguir sin problemas. Son muchos que van a recaer. Entonces yo nunca les digo, vamos a parar este medicamento. Si ellos insisten, claro que a veces lo vamos a hacer. Y ahora tenemos más opciones si tiene recaída. Pero en general yo no lo recomiendo. Mejor quedarse específicamente con los biológicos. Los riesgos no se acumulan con tiempo. ¿Okay? No tienen más riesgo después de 10 años de uso comparado con un año.
es igual. No tiene más riesgo de cáncer, por ejemplo. No tiene riesgo de linfoma. ¿Okay? Entonces, si está bien, tienes mucho beneficio y riesgos bajos. Entonces, mejor quedarse con el tratamiento. Esa es mi opinión. Pero en terapia combinada, usted sí le suspende la azathioprina al año, a los 2 años. El que está, digamos, en anti-TNF respondió bien, digamos. Sí. Y ya llevamos año y medio, 2 años. ¿Le suspende la azathioprina, así como decía Rafa, o se lo va bajando, o qué hacen ustedes? Sí, depende de cómo lo está usando. Porque si por ejemplo, estaba tomando azathioprina solo antes y no tuvo efecto, eso quiere decir que falló. Falló en el sentido de la eficacia. Sí. Entonces, si empiezas a Remicade, la única razón de usarla es para bajar los anticuerpos. No tiene ninguna eficacia. Entonces, en esos casos, puedes parar a la azathioprina después de 6 o 12 meses, porque después de eso, hay muchos estudios que muestran que ya no tiene beneficio después de eso. Entonces, podemos parar después de 1 año, como dijo el doctor. ¿Okay? Los pacientes que se utilizan tibio como en pacientes naive y que no responden por X o Y causa, ¿qué porcentaje de respuesta tienen para los anti-TNF después? ¿Igual? Sí. ¿Como si fuera un anti-TNF naive Sí. o varía? Pues hablamos un poco de eso, pero hay muy poco publicado en esto. Pero yo creo que es casi igual como el opuesto. Si usted da anti-TNF primero y después el tibio no tiene efecto tan bien como antes. Y lo mismo al otro lado. Si empiezas con el tibio, yo creo que también el efecto del anti-TNF también va a ser más bajo. ¿Ok? Porque este fenómeno ocurre con todos los medicamentos. La más duración de enfermedad y más biológicos, la tercera, la cuarta, siempre el efecto es más baja. ¿Ok? Entonces, yo creo que eso le va a ocurrir. El estibio con la fístula, Sí. ¿tienen pacientes con fístulas? Bueno, ¿O con enfermedad perianal? sí, hay, pero en los estudios publicados hay muy pocos. En todos los estudios que hizo Takeda no fueron suficientes para a concluir algo. ¿Okay? Entonces yo puedo decir que hay algunos pacientes que se pueden mejorar en mi práctica y otros no. Pero los fístulas siempre es lo más difícil de todo de tratar. Y eso es cierto con los anti-TNF y también Stelara. En este momento yo tengo un paciente que llegó al hospital y está tratado por Sanborn en San Diego. Sí. Y llegó a Las Vegas y está internado ahora porque tiene fístula de nuevo. Y empezó a Stelara. ¿Okay? Entonces la Stelara tampoco tiene efecto con la fístula, completamente. Siempre vamos a tener problemas con las fístulas. Es muy difícil de tratar eso. Entonces vamos a tener que darle más medicamentos, antibióticos, mandarlo al cirujano para estar seguro que podemos hacer algo para ayudar al tratamiento. Pero si no, vamos a tener que seguir con otros tratamientos. Y lo malo es que los pacientes con fístula no les dejan entrar a los ensayos clínicos, porque es una exclusión en muchos de los ensayos. Entonces están bien fregados esos pacientes. Yo creo que en la enfermedad de Crohn la ventana de oportunidad de tratamiento uno debe empezar, entre más rápido empiece el biológico es mucho mejor para el paciente. Pero en la colitis ulcerativa, ¿usted qué esquema tiene para manejar a los pacientes? Porque la colitis ulcerativa responde muy bien muchos pacientes al uso de la metazil. Sí. ¿En qué momento o cómo valora el cambio para iniciar en esa ventana de oportunidad el manejo con biológico en colitis ulcerativa? Sí.
Bueno, los pacientes que están en remisión solamente con mesalamina son casos leves. ¿Okay? Con eso está bien, sigue con mesalamina por 20 años, ningún problema. Pero los casos que son moderados o severos, eso es otra cosa. En esos pacientes casi nunca vale la pena seguir con la mesalamina, porque cuando empiezas a usar prednisona, eso quiere decir que la mesalamina no va a ser suficiente. Para mí eso es un factor que deberíamos empezar a azathioprina o un biológico, nada más. ¿Okay? Hay muy pocos los pacientes que empiezan a prednisona y que después de un año están bien en remisión con solamente mesalamina. Son muy pocos. ¿Okay? Entonces, yo prefiero ser agresivo. Y no se olvide otra cosa, con los anti-TNF, si miras a las tasas de las respuestas, son mejores para Crohn's que a colitis. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no ser agresivo con el colitis? Yo creo que vale la pena hacerlo. Perdón, doctor. La reversibilidad, la extensión la considera como un agresivo, porque el paciente puede tener una colitis ulcerativa leve, moderada, pero extensa. ¿La sola extensión le indica a usted que ese paciente mejor el inicio biológico? No. Depende solamente de los síntomas y si logras la curación de la mucosa, nada más. Porque puedes tener proctitis solamente, 10 centímetros de proctitis y nada más, y esos pacientes a veces necesitan Entyvio, Remicade, cualquier cosa, que da lo mismo. Y al contrario, puedes tener un paciente con pancreatitis, pero es muy leve, y mesalamina sirve. ¿Okay? Entonces son los síntomas y la mucosa que es más importante. Suspende la mesalamina el paciente que respondió con terapia biológica y terapia biológica. Sí. ¿No le da mesalamina? No, nada, nunca. Nunca he tenido un caso, porque yo recibo muchos pacientes de otros gastros. Y por ejemplo están en Remicade o en Entyvio y todavía están en mesalamina. Asacol, Colazal, todos los. Nunca he tenido un caso en que está en remisión y que fue obvio que el biológico sirvió y tuvo respuesta. A parar a la mesalamina y recaer. Nunca ha pasado. Nunca. ¿Okay? y con la azatioprina. También. Si ya ha mostrado que falló la azatioprina, no hay por qué seguirlo. Y si lo paras, no va a recaer porque ya mostró que había fallado. Pero al revés, está con azatioprina, Sí. tuvo respuesta completa con azatioprina, ¿le quita la mesalazina? Sí, también. Exacto, sí. Yo nunca sigo a un medicamento que ya falló. Y le puedo dar otro ejemplo. Un paciente, bueno, me pidieron como experto porque hay un juicio en que había un niño de más o menos 10 años que le vino colitis. Parece que fue colitis ulcerativa. Y el doctor le dio mercaptopurine. Y fue obvio en revisar los records que no tuvo respuesta al mercaptopurine. Y después empezó Remicade y después Humira. Pero dejó al 6-MP, el mercaptopurine, por 5 años más. Y le vino linfoma. Y el niño murió. ¿Okay? Entonces los padres hicieron un juicio, pero no al doctor, pero a la empresa que hizo al mercaptopurine. Pero me llamaron a mí y yo dije, mira, parece que hizo un error el doctor. Ya no lo van a dar un juicio a él, ya está libre. Pero eso fue un error grande, porque no había razón de continuar al mercaptopurine por tantos años. Sí.
Una de las cosas que uno ve muchas veces es el paciente que le inició la terapia biológica X y el paciente mejora clínicamente. Usted lo examina extraendoscópicamente bien, pero continúa con calprotectinas elevadas, Okay. con niveles 160, 180, le hace una colonoscopia, no ve ulceraciones, ve unos cambios crónicos de la enfermedad. Sí. ¿Qué hace ese paciente? Sí. Porque ese paciente no tiene mucosa Sí. en algún lado. Claro. Puede que usted no lo haya visto, pero... Sí, bueno, si es colitis, si sabemos que es solamente colitis y usted hace la colonoscopia, está todo sano, no me importa el calprotectin. ¿Okay? Estoy satisfecho con eso. Con el Crohn's, quizás puedes hacer la cápsula de PillCam, no sé cómo se llama. Sí. Para estar seguro que no hay algo en el intestino delgado que no se puede ver con la colonoscopia. Un ejemplo, yo tuve un paciente que era joven y está cambiando de pediatra al adulto. Y me vino a ver, estaba tomando, yo creo que era Humira. Y resulta que este paciente siempre ha estado anémica y está tomando hierro. Y yo dije, qué raro es esto, porque habían hecho una colonoscopia y estaba todo bien, pero algo está mal ahí. Entonces yo le mandé a hacer el PillCam y resulta que tenía todo el jejunum, todo inflamado y no se veía nada, porque solamente hicieron la colonoscopia y no salió. Entonces con esto era obvio que teníamos que cambiar el régimen completamente. Y aumentamos a los dosis y también añadí a la azatioprina en este paciente. Y está mucho mejor. Y ahora está casi sin anemia. Pero muy difícil porque ahora es obvio que tiene mucha inflamación en el intestino delgado. Y tengo varios pacientes como esta en que solamente podemos hacer el PillCam para saber si está sana o no. Los pacientes que mantiene uno con cualquier biológico y hay control de la enfermedad, que tienen colitis ulcerativa, hay algunos estudios contradictorios que dicen que se deben mantener dosis bajas de mesalazina para prevenir cáncer colorectal. ¿Qué opina usted de eso? No existe. No. El riesgo de cáncer tiene relación a la inflamación y nada más. No hay nada mágico con la mesalamina en el sentido de prevenir el cáncer. Lo que previene el cáncer es controlar la inflamación y nada más. Y cuando lo logras, ese es el medicamento que deberías seguir y no los demás. ¿Okay? No existe. También hay unos estudios con azatioprina en este sentido, en que dicen, bueno, azatioprina no es tan bueno como mesalamina para prevenir el cáncer. Tampoco tengo fe en esas publicaciones, porque casi todas las publicaciones con azatioprina usan la pastilla en una manera que no es óptima. Casi todas. Incluido el Sonic Trial. No optimizaron al azatioprina en ese ensayo. Entonces, cuando digan que no sirve para prevenir el cáncer, él no lo creo. Porque si puedes lograr una remisión en curación de la mucosa con la pastilla, entonces ahí estás bien. ¿Ok? Estás previniendo al cáncer, seguro. ¿Qué proporción de pacientes tiene usted solo en azatioprina o en biológico? Solos. Sí, bueno, yo tengo muchos pacientes que están tomando solamente azatioprina y están en remisión profunda. Porque yo soy muy agresivo con esa pastilla, como todos los otros medicamentos. Pero la mayoría de los gastros no lo usan bien. Yo siempre veo pacientes que han perdido la respuesta a casi todo. Y yo reviso todos los
los medicamentos y las dosis. Casi nunca le han dado suficiente la dosis con azathioprina. Entonces yo lo puedo empezar de nuevo y con suerte vamos a tener respuesta. Y bueno, uno parece como un genio en hacer esto, pero los pacientes siempre preguntan, ¿por qué me dio el gastro esta dosis que era muy baja por 5 años? No sé, ¿cómo le voy a explicar eso? No sé. ¿Qué dosis le da a usted? ¿Usted cuál le pone? ¿La dosis? La suya, sí. Bueno, primero vamos a medir al TPMT, que parece que no lo pueden hacer aquí. Ok, está bien. Pero si el TPMT es normal, vamos a empezar a 2.5 miligramos por kilogramo, mínimo. Y vamos a esperar la respuesta. En algunos casos puedes ver a una inducción rápidamente con azathioprina en una semana, 2 semanas. Es increíble verlo. Pero la mayoría de los casos van a tener más tiempo, 4 semanas, 6 semanas. Pero cuando tiene la respuesta, ahí vamos de nuevo a medir el nivel de la metabolite, de la azathioprina, y a ver si está suficiente o no. Y también le voy a hacer una colonoscopia para estar seguro que la mucosa está curada.